Bueno, hoy vamos a ver nuestra lección 44, la nueva evangelización. Espero que todos puedan estar pendientes de ella y si tienen alguna duda, pues lo comenten conmigo o ojalá y puedan compartirla. Nuestra lección de hoy 44 es la nueva evangelización. Recordemos que la semana pasada, pues hablamos en las semanas anteriores sobre el compromiso del hombre con el propio hombre, con la naturaleza. Ahorita nos habla de la inculturación del evangelio. Vemos que esa parte ¿qué es inculturación? Pues es la integración de una cultura a otra y en este caso por medio de la fe. Nuestra iglesia se ha preocupado a lo largo de la historia por la evangelización de las culturas. Esa integración debe de ser armónica, debe de ser no como un barniz, sino como algo verdaderamente que llegue dentro de nosotros. Por eso nos habla de inculturación, hacia adentro, formar parte de. La contribución de la iglesia ha sido siempre desde el principio. En las lecciones de primero nos hablaban, ¿verdad?, sobre religión y nos decían cómo Dios, nuestro creador, se ha preocupado por formar personas que sean parte de su pueblo, pero como servidores, dentro de la jerarquía, como sacerdotes o dentro de los laicos. Nos hace ver cómo a lo largo de la historia ha habido por etapas grandes cambios, pero siempre la iglesia ha estado al pendiente de la educación religiosa, de que el hombre pueda constatar y reconocer a Dios su creador y pueda ser capaz también de ser colaborador junto con él. Por ejemplo, ahorita en esta lección nos recuerda sobre León XVIII en 1891 en su encíclica La Rerum Novarum. Recordemos que la Rerum Novarum nos hablaba de las cosas nuevas, especialmente sobre la preocupación del trabajo del hombre. Todo ese tiempo que los cambios que hubo sobre el trabajo, sobre la industrialización, todo eso descalificó al hombre la mano de obra y entonces se le vio más bien como un número. Entonces, León XIII en su encíclica tocó puntos muy importantes de acuerdo a lo que estaba pasando en ese tiempo. Recordemos que lo principal era pues tocar la condición de los obreros, la forma en que estaban ellos viviendo sin ningún derecho, sin un reconocimiento. Nos habla también que pues no se les considere una vez más números, sino el trabajo del hombre fuera reconocido e importante, que tuviera sus derechos, que tuviera todos sus reconocimientos. Un poquito sobre la situación que se vivía, pues también nos habla sobre las ideologías socialistas. Vemos cómo ellas utilizan el odio entre los indigentes contra los ricos como la forma de solucionar un conflicto a través de crear división y rivalidad y violencia. Pero sabemos que pues esa no es la solución para acabar con los problemas que pasan en esa sociedad. En ese tiempo se hablaba sobre la propiedad privada y se quería que se distribuyera a todos por igual, tratando de curar el mal de ese tiempo, pero vemos que es inadecuada esa forma de tratar de solucionar los problemas, porque Dios desde el principio nos habla en Génesis
cómo deja al hombre como rey de la creación, como colaborador, como su servidor fiel para que todo eso que él creó para él en la naturaleza sea parte de su responsabilidad, de su cuidado, pero también para que él de ahí pueda abastecerse, ser un buen distribuidor de esos bienes a través de su trabajo. Es inadecuada que también haya violencia y que nada más se levante una clase contra otra clase, porque de alguna manera tenemos que reconocer que muchas personas en el mundo están trabajando por lograr sus bienes, su, su casa, su auto, lo que necesitan para poder mantener con un buen equilibrio a su familia. Y que eso lo han logrado a través del tiempo, pues muchos de ellos a través de un trabajo esmerado. A muchos de nosotros, si lo analizamos, no nos gustaría que haya hombres, padres de familia, madres de familia que han luchado toda la vida para lograr tener una casita o un bien y de pronto pues se les expropie y se diga de alguna manera pues que es para todos, pero no porque fuera malo, sino para todos por igual. Pero reconozcamos que también no tenemos que ver esa división de clases. Hay gente rica de recursos que mantiene algunos lugares, que realmente ayuda, que realmente se levanta temprano, que realmente trabaja. Habrá muchos que a lo mejor pues no lo hacen así. Y entre la gente pobre pues también hay mucha gente pobre que se levanta temprano, trabaja todo el día de sol a sol para obtener el beneficio de el sueño de que tenemos todos de por lo menos una casita o los bienes necesarios para mantener a nuestra familia y que se ha conseguido a través de un trabajo legítimo. Entonces, pues no lo va a solucionar siempre una división de clases, sino establecer muy claro que todo hombre sobre la tierra tiene que conseguir el trabajo legítimamente y lo que obtiene y que pues tampoco nadie se le puede quitar. También en ese tiempo veíamos cómo había materialmente una pues esclavitud en el trabajo, ¿verdad? Si vemos en la historia de previa a este concilio, cómo se ha vivido en esos países, en todo el mundo, pero en esos países en especial, pues materialmente la esclavitud, ¿verdad? Como incluso el trabajo de hombres, mujeres, era un trabajo exhaustivo y mal remunerado, sin ningún servicio social, sin ninguna ayuda ni una remuneración. También es en ese tiempo, aunque nos parezca imposible de creer, pues el trabajo de los niños, había muchos lugares donde se les tenía a muchos niños y se les tenía amarrados, aunque creamos que no es así, busquen en la historia. Se les tenía amarrados, casi inmóviles, nada más para poder ejecutar el trabajo repetitivo que se hacía. Y todo eso el Papa León, pues habla sobre eso, ¿verdad? Entonces quiere decir que nos damos cuenta, pues que la Iglesia siempre se ha preocupado por hacer énfasis en todas esas cosas, pero para que haya cambios, ¿verdad? Vemos también que si el hombre cultiva la tierra y a través de todo eso que Dios le dio, su inteligencia, su capacidad, él logra sacar un bien, pues él tiene que usar una parte de ella para sí mismo y es un derecho divino, algo legítimo. Entonces, no debe de haber división, sino en todos debe de haber en el proyecto de Dios ese sentido de justicia. La antropología cristiana anima y sostiene la obra. La antropología cristiana anima y sostiene esta obra. La antropología es el estudio del hombre. Nuestra lección también nos habla la pastoral de la inculturación de la fe. Renovar, es necesario renovar, pero desde dentro, con la fuerza del Evangelio,
la firmeza de nuestra fe. ¿Pero cómo? Pues de alguna manera iluminada por el Espíritu Santo, para que sea con criterios de juicio que sean basados en la verdad, en la razón, en la justicia, en el amor, en la libertad. Todas ellas condiciones sin que podamos salir adelante como Dios espera de nosotros. Cualquier cosa que el hombre quiere poner al servicio de sus hermanos tiene que llevar ese criterio. La verdad es una simiente, es un fundamento. Siempre cada cosa que hagamos tiene que tener ese criterio. ¿Es real? ¿Dios así lo quiere? ¿Es verdad esto que estoy pidiendo u ofreciendo? ¿Es razonable? ¿Está dentro de esa razón que Dios nos dio para entender lo bueno y lo malo? ¿Está en ella la justicia? Porque no se trata nada más de pedir o de hablar, sino de que en ello sea justo lo que estamos haciendo y ejecutando en cualquier cosa que vamos a decidir en nuestra vida. El amor es como la herramienta, como el elemento que nunca debe de faltar. Un poquito regresémonos a ver cuál fue realmente el pecado de Caín y Abel en ese pasaje de la Biblia. No fue que recordemos otra vez, ¿verdad? Que venga a nuestra memoria, no fue el pecado propiamente otra cosa más que pues esa incapacidad de darle a Dios y ofrecerle a Dios en primera lo que Él merece, como un agradecimiento, como un amor perfecto, sino como lo hizo Caín, ¿verdad? Con el deseo de sobresalir quizá con su hermano. Así nosotros ese criterio debe de privar ese amor, porque también nuestras obras tienen que estar impregnadas del amor de Cristo, la verdadera razón que nos debe de llevar a trabajar en esta obra, pues es el amor y el respeto y el reconocimiento a Dios, el agradecimiento porque nos haga partícipes, pero también el amor a nuestros hermanos, el deseo de transformar con su palabra, no con nosotros, porque nosotros como humanos imperfectos, pues qué difícil es poner a trabajar nuestra obra si no lleva a Cristo como centro, el amor de Cristo. Todo por amor a Cristo y el amor a los hermanos. Pero otra cosa importante que nunca debe de pasar por alto es la libertad. Tenemos que conseguir vivir en libertad. Recordemos que el pueblo de Israel, para poder empezar su largo camino por encontrarse con Dios y servirle y ir formando una familia, una tierra nueva, fue a través de buscar primero lo que Dios les dijo, para poder servir, para poder amar a Dios, para poder seguir sus preceptos. Tiene el hombre que ser libre. Si el hombre no es libre, si está esclavo, en este caso a hoy, de la esclavitud del dinero, del trabajo, cuando es un trabajo excesivo que nos hace perder el sentido de la vida, cuando el trabajo no está encaminado para los bienes y necesidades básicos y bienestar de nuestra familia, sino traspasa esos límites y nos hace estar más apoyados en la búsqueda del poder, del dinero, de cosas materiales. No es eso, esa la verdadera libertad. La libertad es cuando seamos capaces de tener el apego a Dios como principio, a nuestra familia como parte del plan de Dios, porque Él así quiso que nosotros eligiéramos tener una familia, formáramos a nuestros hijos y trabajáramos incesantemente para que tengan lo necesario.
Entonces siempre la libertad se va a conseguir si no tenemos ni una ambición excesiva por el dinero, si no queremos tener todo lo que los demás tienen y que a veces son cosas innecesarias. Y también, pues, para que nos demos cuenta que todos esos bienes materiales no son malos, pero solo en la medida en que sean lo necesario, sin afectar a nuestros hermanos, sin afectar a terceros, sin que nos hagan perder lo verdadero, lo más importante, el tiempo, ¿sí? Dios nos da un tiempo, nos da una corta vida aquí para experimentar el amor de Dios, la piedad, el amor, conocer, pero todo eso tiene que ser bien aprovechado y no podemos hacerlo si dejamos que las cosas vanas del mundo pues nos lleven a otro terreno, porque entonces una de esas razones económicas nos hacen vivir para trabajar y no es así el plan de Dios. El trabajo es para obtener legítimamente lo que necesitamos, pero no es el fin. ¿Sí? El fin es el hombre. Para que todo eso llegue a nosotros, tenemos que llegar a todas las comunidades, a todos los hermanos de diferente raza, cultura, costumbre, y ahí es donde tenemos que integrar la fe en Cristo, esas directrices, esos juicios, esos valores determinantes que son los que nos llevan a seguir este camino. Por ejemplo, el respeto y el derecho a la vida, o, o como nos dice aquí, cada una de las cosas importantes que necesitamos, ¿verdad? La, los modelos de vida, vemos que Cristo es nuestro principal modelo, pero no nada más Cristo, ¿verdad? A lo largo también de la historia de la salvación. Hemos ido viendo cómo hombres, grandes hombres de fe, pues lograron con su modelo de vida, siguen hasta la fecha dándonos unas huellas a seguir, principalmente Cristo nuestro modelo, pero también San Agustín en sus confesiones, en su libro, nos enseña tanto, si lo vemos, cómo desde pequeñito él empezó a tener una búsqueda constante, cómo tuvo diferentes caminos donde en esa pérdida del hombre buscó la verdad y hasta llegar al conocimiento de Dios y entonces sí, a dar el paso de entregar su vida y su trabajo. O San Francisco de Asís, otro modelo de vida, ¿verdad? Como él también, a pesar de tener una vida de fastuosa, una vida de riqueza, una vida sin carencias, pues llega también a la conclusión de sentir como a veces nosotros nos pasa, vacío. Y ese vacío, pues, ¿qué nos está diciendo? En esa esterilidad, en esa búsqueda, cuando hay algo en nosotros que nos dice, pues, que me falta, parezco tenerlo en apariencia todo, y siento eso que está faltando, pues es la voz de Dios, ¿verdad? Que le estaba diciendo a él, pues que había mucho por hacer, que él tenía mucho que dar a sus hermanos. Entonces ese modelo de vida lo hizo a él darse cuenta que quería imitar también a Cristo, ¿verdad? Entonces él pues dedicó su vida a ayudar a sus hermanos, no solo eso, sino a formar una congregación de hermanos que fueran en ese mismo camino de pobreza evangélica, de respeto a las reglas, de amor verdadero a los hermanos. Ese amor que lo llevó a exponerse, a no tener temor, a terminar con su miedo que tenía, ¿verdad?, a acercarse a los leprosos. Por eso esos modelos de vida son tan importantes para nosotros, porque también nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida personas que a lo mejor tenemos miedo, que creemos que están a lo mejor en la delincuencia o que son personas enfermas y pues damos la vuelta. Entonces ahí es donde Dios nos está diciendo, pues Él es el que te necesita, ¿no? Entonces por eso son importantes los modelos de vida,
También padres de la iglesia, cada uno de ellos, recordemos que en una lección nos hablaba, ¿verdad? Cómo cada padre de la iglesia nos va dejando un testimonio, una enseñanza y sobre todo una práctica, o más hacia nuestro tiempo. La Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Dedicada a ayudar a los más desprotegidos, a los enfermos, a los leprosos, a la gente a la que el mundo rechazamos. Y cómo ella en su forma humilde de ser, sin ser una gran persona en el ámbito social o ilustrada o rica, pero tenía un corazón lleno de amor, con deseo de servir. Por eso es que de alguna manera nos enseña ella que también es necesario nosotros vivir una vida de cambio continuo, una, una vida interior de oración, porque solo de esa manera, si nosotros estamos bien, sanos, libres, pues es como vamos a poderle dar a los hermanos algo más. Ella también decía, yo tengo que estar bien para poderle dar a mis hermanos lo que ellos necesiten. En sí, todos ellos, esos modelos nos ayudan a descubrir la verdad, a elegir el camino, a dar testimonio del Evangelio. Pero ¿cómo? Coherentes, coherentes entre el decir y hacer. La obra es importante. Recordemos que a veces nuestros sacerdotes pues no todos están tan convencidos de que les demos un buen servicio. ¿Por qué? Pues a veces saben y no, realmente creen ellos. Nosotros nos reconocemos como pequeños servidores que nos falta todo. Pero a veces la apariencia que damos es de que sabemos, no sabemos. Estamos en búsqueda de la lucha de aprender, de llenarnos de Dios. Pero sí es cierto, a veces nos falta la práctica, porque si no, pues pasaría como en el tiempo de la evangelización. Llegó la evangelización aquí a nuestro, por ejemplo, aquí a nuestro territorio, a nuestro país. Pero ¿qué pasó? Muchos hombres llegaron aquí con un deseo ferviente de transformar a este pueblo, de llenarlos de la palabra de Dios. Pero a veces esa evangelización, esa catequesis, pues tenemos que reconocer que a veces en algunos carecía a la mejor de la fuerza testimonial o a la mejor de esa continuidad, de ese no cansarse, de ese seguir enseñando. Entonces, a veces la educación religiosa, lo que les enseñaban, pues iba quedando solo como un barniz, solo en forma externa. Pero en la práctica, pues ellos dentro de sí realmente no estaban reconociendo a Cristo, a el amor de María con firmeza. No todos, claro, pero algunos de ellos, pues lo tenían nada más, pues un poco como a veces vivimos. Vivir esto que me están diciendo, pero no estoy convencido. Por lo tanto, nada más lo vivo, pues en los momentos donde me están viendo, donde en aquellos tiempos el fraile le estaba dando la enseñanza, pero ya cuando se iban a su casa, pues ellos seguían teniendo sus mismas idolatrías, sus creencias en sus dioses, sus supersticiones. Todo eso es lo que nosotros tenemos que luchar por erradicar. Nosotros también somos eminentemente un pueblo católico, pero entonces, ¿qué pasará si somos un pueblo católico con normas tan claras y la verdad de Cristo? Entonces, ¿por qué sigue habiendo robo, maltrato, aborto, violencia? Somos católicos, muchos de ellos son católicos, pero ¿qué pasa? Les faltó el testimonio de amor verdadero de cada uno de los que Dios elige para darles el mensaje. Recordemos que una de las lecciones nos dice, arrastra más el testimonio que la palabra. Y si nosotros no unimos el amor,
la empatía con cada uno de los hermanos a los que Dios nos pone eh, cerca de nosotros para dar el mensaje de Cristo, pues eso se siente, se transmite. No le podemos decir al hermano, cree en esto, cuando él ve que nosotros, pues no lo estamos testimoniando en nuestra vida. Entonces, por eso dice que el valor formativo de la sociedad es sobre todo una catequesis de enseñanza orgánica, ponernos en comunión con Cristo y que al reconocer a Él y a la acción del Espíritu Santo, que ilumina, enriquece y oriente nuestra práctica, nuestra obra, pues siga adelante como Él espera de nosotros. Así es de que esta lección nos habla un poco de inculturar, de hacer que toda esta fe que nosotros tenemos, que nos ha sido dada a través de nuestros padres, de la elección de Dios en el bautismo, de esa continuidad en el tiempo, a través de nuestra iglesia madre que nos recibe y nos sigue formando, pues haga que nosotros también llevemos esa preparación como Dios espera de nosotros, de una manera en que cada una de las enseñanzas recibidas se pueda hacer vida. Es importante que entiendamos que sin ese criterio, sin esos valores determinantes que, que nos hacen ver qué tan importante es en, en nuestra vida tener esos puntos de referencia, esas líneas a seguir, ¿verdad? De comportamiento, en el que pongamos como debe de ser a Dios como principio, como centro de nuestra vida. Luchar siempre contra el mal, hacer que nuestra vida sea una vida de comunión, de alegría, una lucha constante. Todas y cada una de las lecciones de doctrina social de la Iglesia son para que aprendamos a buscar juntos en comunidad la manera de servir a nuestros hermanos, de manera en que ellos se acerquen al Evangelio, pero vayan impregnándose de una fe que realmente los haga saber que sí pueden salir de todos esos apegos negativos, de todos esos intereses vanos que los alejan del verdadero servicio a sí mismos, a su familia, a su comunidad, en sí al pueblo de Dios para el que tenemos la fortuna de que Dios nos ha elegido. Y cada uno, recordemos que cada uno de los participantes de ese resto fiel desde el principio de la historia de la salvación van haciendo su página, ¿verdad?, en el libro de la vida, y cada uno de ellos va haciendo una aportación. Cada encíclica, cada uno de los papas nos va enseñando con la práctica el amor que necesitan nuestros hermanos. Por ejemplo, Juan Pablo II. ¿Qué fue lo que nos enseñó Juan Pablo II? Pues nos enseñó a ser un hombre que realmente se preocupó por conocer, por ser más cercano a cada uno de los miembros de esos países a los que él dirige, ¿verdad? Entonces, su vida fue una vida de pruebas, pero también un trabajo incansable para hacer viajes a cada uno de los lugares donde él pudo y a donde nos trajo la palabra de Dios, pero también nos trajo el mensaje de servicio, de alegría. ¿Por qué? Porque fue una de las cosas que yo creo que a ustedes también les queda muy claro, ¿verdad? El sacrificio que debe de haber representado para él ya cuando estaba más enfermo, pues hacer esos viajes y que a lo mejor era más cómodo haberse quedado ahí en ese lugar atendido, pero él quiso acercarse a cada uno de esos lugares y traernos un mensaje de paz, de amor.
vemos que por eso le decían hermano, amigo, ¿verdad? Entonces fue una forma de trabajar. El Papa Ratzinger, ¿verdad? Pues su enseñanza, la doctrina de la fe, ese baluarte que es cuidar eh, todos esos valores cristianos que Cristo nos dejó. ¿Para qué? Para que esta humanidad pues no siga perdida, sino cada uno de los miembros de esta comunidad entienda que pues hay una dirección por medio de Cristo, que el Padre nos dio un fundamento, unas leyes y que sobre ellas es como vamos a seguir trabajando. Por eso él hizo énfasis, ¿verdad?, en que hubiera una educación muy buena, una catequesis muy minuciosa. Se dio a la tarea de establecer pues todo lo necesario para que hubiera un catecismo de la Iglesia Católica tan completo, tan explicado, para que nosotros llegáramos a un conocimiento y a un amor, a un entendimiento del porqué de cada cosa que Dios nos manda y que es justa y buena para nosotros. Y ahorita, por ejemplo, el Papa Francisco, desde el momento en que él elige su pontificado, es elegido en el pontificado, su primer discurso siempre está elevando el principio de amor hacia los hermanos, de obediencia a Cristo, de que tenemos que luchar por ser más generosos, por quitarnos todos esos apegos de los que les digo, de ver primero en los hermanos la forma de ayudarlos, de no tener presente la parte económica, las peticiones excesivas, que a veces ellos son los que los alejan de la iglesia, sino estrictamente al amor de Cristo como principio. Por eso él habla de generosidad, de amor verdadero, de servicio. Él nos hace ver tanto a sacerdotes como a laicos que tenemos que buscar ese amor en nuestros hermanos, pero ¿cómo? Primero dándoles ese amor, ese servicio amoroso, buscar en cada uno de nuestras comunidades la forma de ayudarnos los unos a los otros, dejar a un lado las cuestiones banales, económicas, y culturales, incluso que no haya diferencia religiosa, sino como principio el amor de Dios. Entonces, si se fijan, todo eso es lo que nos va dando en este mundo una directriz de acción, unos pasos a seguir. Entonces, lo que sostiene nuestra obra es la voluntad de Dios, Cristo, que es el que nos guía. Él es nuestro modelo. Mamita María, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de amor de madre hacia nosotros, a la luz del Espíritu Santo, y todo ello es lo que tiene que hacer de nosotros una forma de trabajar para la comunidad cristiana católica, pero principalmente con humildad. Tenemos que darnos cuenta que nos hace falta mucha oración, mucha comunicación con Cristo a través de la comunión, a través de la oración. Todo eso no puede faltar en nuestra vida de fe. Bueno, esa fue nuestra lección 44. Nuestra lección de la siguiente semana se las voy a dar lo más pronto posible. Ya nos faltan pocas lecciones para terminar. Por lo pronto, pues les dejo de tarea, ¿verdad? Que busquen ahora que tenemos un poquito más de facilidad para ver en la internet la palabra laudato del latín, alabado sea Dios. Y veamos el cántico de San Francisco de Asís, que nos habla sobre la casa común, que es una hermana. Ese cántico es muy bello porque nos hace ver qué tan importante es en nuestra vida hacer
un reconocimiento y alabar a Dios siempre, ¿verdad? En sus criaturas, alabarlo a través de la naturaleza, de sus obras, de nuestros hermanos, aún a través de lo que a veces nos parece difícil, y saberlo ver en un día de lluvia, en un día nublado, en un día donde a lo mejor las cosas no fueron tan fáciles, pero siempre alabado sea Él, porque Él es el único que sabe sacar de nosotros lo mejor, aún en las condiciones más difíciles. Él es el único capaz de sacar a cada uno de nosotros de su propia esterilidad, de su propio vacío. Trabajemos entonces con alegría para que esa nueva evangelización se fortalezca y realmente cada una de las personas a las que tengamos acceso, pues aunque no sean muchas, pero cada una de ellas pueda llenarse de esa verdad de Dios, creer en Cristo, tenerlo como su centro, como su meta y seguir adelante cada uno en su familia, en su comunidad, transformando su ambiente como Dios espera de nosotros. Bueno, entonces la siguiente semana seguimos adelante con nuestra lección. Gracias.